Ok, ¿me escuchan? Ya. Sí. Está Genoveva, Bea, Lucy, Ujú. Diana, Alo, no sé quién es Alo, ¿quién es Alo? Toño, Carla, Mary, Ingrid, Jackie, Katia, Hugo, bueno, Viri, Sí. sí, pues si quieres, te dejo ya ahí al mando, ¿sí? Voy a silenciar mi micrófono entonces. Oye, la primera parte te preguntaba de lo que viene ahí, ¿quieres como mencionarlo o desde ahí empiezo? ¿Te refieres a los objetivos, por ejemplo? Ok, sí, les paso esa parte y ya te dejo justo directo. Ajá. ¿Así? Sí, Ok. sí vale la pena revisar esto. Entonces, los objetivos de este trabajo, tomando en cuenta que era una capacitación, que de hecho algunos de ustedes ya la tomaron, una capacitación para intervención en crisis de suicidio. Está muy enfocado en ese tema, aunque realmente lo que está aconteciendo no se sale para nada de ese encuadre, ¿sí? Entonces, que ustedes reconozcan y adquieran herramientas aplicables, ¿sí? En el abordaje de un primer auxilio psicológico. Ese es el objetivo general, ¿sí? La meta, como un objetivo particular, es que sepan dar lectura a las señales de alerta y entonces poder intervenir en ese sentido y que se sensibilicen, que reconozcan y que entiendan un poquito cómo entender su propia carga emocional. Lo que yo voy sintiendo cuando estoy interviniendo, cómo me preparo antes de intervenir y qué hago después de intervenir, ¿vale? Es un poquito, esa es la intención de este trabajo el día de hoy en cuanto a la transmisión de estos conocimientos. El itinerario no tiene realmente mucho que aportar. Y bueno, básicamente eso es, Viri, ya de ahí brincamos contigo. Ok, sí. Les voy a compartir aquí. eh, mm, 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 la pantalla. ¿Sí la ven? Sí. Bueno, por ahí Chelo ya les comentó sobre esta parte. Primeros auxilios. Bueno, creo que algunos ya por aquí hemos escuchado de la intervención en crisis y en la materia y en el curso propiamente. Y mayormente, pues aquí la propuesta es hacerlo por teléfono, ¿no? Entonces es una llamada que por ahí empieza en lo que nos conectan y todo, pero ya cuando vamos a estar ahí con la persona en el diálogo, pues bueno, hay que entablar primero identificar, ¿no?, el nombre y que nos empiece a comunicar ahí cuál es la preparación para intervenir. Ahí vienen las limitantes en cuanto a capacidades personales y al marco institucional, que ya Chero yo creo nos los va a ir marcando en la medida que avancemos con estas capacitaciones, porque como bien decía, pues el Estado tiene la pauta. Pero la intención de una intervención pues es contener y hacer una derivación, que son las etapas que también luego va a ir explicando él y darle después un posterior seguimiento. Bueno, la intención es, como les decía, contener,
Reducir el malestar inicial a... Déjenme le reduzco aquí porque no alcanzo a leer. Ahí está. Reducir el malestar inicial a corto y largo plazo generado por algún evento traumático. Tiene como fin promover el funcionamiento adaptativo y las habilidades de afrontamiento. Es recuperar un poquito ahí como lo que en el momento se pueda, ¿no? De estabilidad para que podamos terminar la llamada y hacer una canalización posterior, ¿no? Es una atención inmediata brindada por aquellos que están en el sitio de la emergencia. En este caso, pues será solamente por llamada. ¿Para qué son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, esto también se los va a pasar Chero ya con más detalle. Me voy a enfocar, esta es la parte que yo te decía, Chero, si la querías mencionar. Una vez que ya estemos en toda este diálogo, hay este sistema que se llama CACIG, que son las iniciales de lo que les voy a ir platicando. Y esto también lo muestra, aquí se los voy a pasar de una vez, en el formato que les vamos a... ¿Ya lo están viendo? ¿Cambié el formato? Sí. Ok. Se llenan por ahí los datos principales, que con detalle se los irán pasando también. Motivo, el nombre, que se puedan ir recabando conforme a la llamada. No específicamente como una entrevista, pregunta, respuesta, pregunta, pero la misma persona va a ir vaciando ahí la información. Y dentro de todo esto viene a llenar esta parte del sistema de la persona, ¿no? La parte conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognoscitiva. El sistema CACIG nos aboca a enfocarnos y a sacar esta información del discurso para valorar cómo se encuentra y cuáles son los recursos que tiene el sujeto en esta intervención, porque de ahí es donde se va a poder derivar y hacer una canalización, ¿no? Entonces, ya con este formato, ustedes lo pueden ir viendo y tenerlo a la mano, claro, a la hora que estén preparados para sus turnos, en sus llamadas, lo que vayan sacando ahí de la información de datos generales. Y vamos a ir describiendo qué nos explica el modelo CACIG. Como sabemos, la persona pertenece a sistemas y a su vez la misma persona es un sistema el cual podemos dividir en estas áreas, ¿no? La parte conductual, afectiva, somática, interpersonal. ¿Cómo describimos el área conductual? ¿Qué implica y cómo evaluarlo? Implica actividades y conductas manifiestas. Esto es todo lo que se va a ver en la persona, ¿no? Bueno, en este caso vamos a escuchar. Patrones de trabajo, la interacción, descanso, ejercicio, dieta, comportamiento, hábitos de sueño, uso, abuso de sustancias, habilidades para resolver conflictos o salir de situaciones de gran tensión. Toda esta gama de conductas agradables, reforzadoras y desagradables, aversivas, la presencia de cualquiera de los siguientes indicadores: suicidas, homicidas o de agresión. Las preguntas que nos van a ayudar a ir indagando sobre esta parte de la conducta son las siguientes. ¿Cuáles actividades? Es decir, ¿a qué te dedicas? Estos horarios de trabajo que pueda tener, si va a la escuela, cómo duerme, come, etc. Despertando de sí. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Sabes? Pero debería estar leyendo, debería estar nada. De la muy visible de Sánchez Baños. Qué chido. Te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar. Alguien está hablando por ahí, pero no sé si está preguntando o están teniendo una... Está cortito, pero habla de las... Me encanta cómo se expresa, porque habla de la ciudad interna que tenemos. Sí, habla de... ¿Listo? Ok. Las preguntas para
volvemos, el área conductual. ¿Cuáles son las actividades? ¿En qué trabaja? Los horarios para dormir, comer, y así sucesivamente. ¿Cuáles de estas han sido las más afectadas en el incidente de crisis? ¿Cuáles áreas no han sido afectadas por la crisis? ¿Cuáles conductas se han incrementado, fortalecido o dañado por la crisis? ¿Cuáles estrategias de afrontamiento se han intentado y cuál fue el relativo éxito o fracaso de cada uno? Es decir, todo esto en el discurso de la persona, cuando la empecemos a escuchar, pues, bueno, por ahí va a vaciar inicialmente, seguramente, la parte más afectiva, pero podemos ir sondeando, ¿no? Bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus horarios de trabajo normalmente? Y la persona va a ir vaciando todas estas áreas y entonces ahí nos va a ir mostrando, perdón, todas estas áreas y ahí es donde ustedes van a ir recabando esta parte, ¿no? De lo que, recuerden que la conducta es lo primero que se está mostrando. Como una especie de examen mental, ¿no? Donde a grosso modo vamos a ir sacando ahí cómo se encuentran en estas áreas. La parte afectivo implica las emociones sentidas con más frecuencia, sentimientos acerca de cualquiera de los comportamientos citados arriba, presencia de ansiedad, ira, alegría, depresión, temor, etc. Adecuación, distorsión o negación de los afectos de las circunstancias, se expresan o se ocultan los sentimientos. También esto como parte de un examen mental que se mide si está mostrando coherencia con lo que está mostrando, con lo que nos está diciendo, la afectividad, en qué tono nos lo está mostrando, ¿no? Las preguntas generadoras, ¿cómo se siente la persona con las secuelas del incidente de crisis? Airado, triste, deprimido, aturdido, ¿se expresan libremente los sentimientos o se mantienen ocultos? Evidentemente, si vemos que bueno, la persona está siendo de pocas palabras, pues a lo mejor se pueden hacer más este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo te has venido sintiendo? Etcétera. Si se batalla para expresarlos, si son los adecuados en el manejo de la persona. El estado afectivo da alguna clave para la etapa de traslaboración de la crisis. Muy importante saber bueno, todas estas áreas, pero la afectiva también, porque eso nos va a permitir también ver un poquito más de sus mecanismos de defensa, sus recursos, para que pueda ir elaborando estos episodios de crisis o esta crisis. Indagar también sobre el área somática, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento físico general, la salud, las enfermedades relevantes actuales y pasadas, sensaciones placenteras o dolorosas experimentadas, influencia del consumo de sustancias y alimentos, presencia o ausencia de tics, dolores de cabeza, malestares estomacales y cualquier otro trastorno somático. El estado general de relajación, tensión, sensibilidad de la visión, tacto, el gusto, la percepción y el oído. A lo mejor, no sé si la conversación lo dé a que sea muy minucioso, pero a ver si hay algo muy evidente, yo creo que se va a poder ir sacando o mostrando ahí, ¿no? Enfermedades crónicas o a la hora que hablen de no estoy durmiendo bien y esto me ha traído dolores de cabeza. Sí, se pueden ahí ir ya desmenuzando todas estas áreas. Las preguntas: ¿existen molestias físicas asociadas con el incidente de crisis? A lo mejor marcar la pauta ahí, si esto viene sucediendo desde la crisis o ya es algo que se padecía desde antes o se incrementó con la crisis. ¿Es esto una reactivación de problemas anteriores o es algo totalmente nuevo? Si la crisis proviene de una pérdida física,
pérdida de un miembro corporal, cirugía o enfermedad, que puede ser el caso de estas intervenciones que vamos a hacer. ¿Cuál es la naturaleza exacta de la pérdida y cuáles son los efectos de esta sobre los funcionamientos del organismo? ¿Hay antecedentes de uso de drogas o sustancias que participen en el estado de crisis? Y pues yo creo que también saber si hay algún medicamento por medio o si se están automedicando con algo o me tomé esto para el dolor de cabeza, o etcétera, ¿no? Pienso yo un poco aquí sobre el padecimiento mismo de la enfermedad, del virus en este caso, o también sobre un familiar, ¿no? O inclusive si se pueda dar hasta ya el deceso de algún familiar, y bueno, empiecen como a rondar alrededor de esta enfermedad, por ahí pues las crisis, ¿no? La parte interpersonal. Esto es un área también muy importante porque de ahí es donde vamos a poder ir valorando qué tipo de redes de apoyo se puedan generar con esta persona para ayudarla en esta intervención y la canalización. Implica la naturaleza asertiva o conflictiva de las relaciones con otras personas, la familia, amigos, vecinos, inclusive, los compañeros de escuela o trabajo. Acuérdense que aquí hay casos en los que no cuentan con familiares o inclusive amigos. Entonces, si por ahí no los mencionan, indaguen sobre la comunidad o roomies o con quien vivan, ¿no? Porque a veces puede haber personas de las cuales echar mano, aunque no sean los amigos. Identificación de síntomas sistémicos, fortalezas y problemas interpersonales, número de amigos, frecuencia del contacto con ellos y con los conocidos. Esto mismo yo creo que nos va a dar muestra también de sus propias habilidades sociales, el papel asumido con los distintos amigos, íntimos, pasivo, más independiente, es un líder, como un igual, estilo de la resolución de conflictos, asertivo, agresivo, aislado, estilo interpersonal básico, congeniante, suspicaz, manipulador, explotador, sumiso, dependiente. A veces las crisis también pueden venir de conflictos en ese mismo círculo interpersonal, ¿no? Las parejas o violencia entre la familia, etcétera, que creo que también puede ser otro motivo de una crisis en esta contingencia del coronavirus, ¿no? Estar encerrados, que se estén manifestando por ahí más cosas. Preguntas generadoras: impacto de la crisis de la persona sobre el inmediato mundo social de la familia y los amigos. ¿Resulta adaptativo o se encuentra en franca desadaptación? ¿Es posible hacer uso de la red y de los sistemas sociales de ayuda? Valorar la ayuda disponible de la familia o los amigos. ¿Cuál es la actitud interpersonal que se adopta durante el tiempo de la crisis? Por ejemplo, aislamiento, dependencia. Puede mencionar a ciertas personas que sean sus conocidos o amigos, pero hay que indagar que buen vínculo o no tenga con ellos. Porque como les mencionaba, de la misma familia o de esos mismos vínculos puede venir la crisis. Entonces no será con quien se pueda contar seguramente para seguir haciendo una contención. Se me ocurre que, bueno, si la crisis fue a partir de una discusión de pareja y es con la que vive y es la única persona con quien tiene contacto aquí en Playa del Carmen, pues a lo mejor ahí sí puede ser conveniente buscar un vecino o pensar en alguien con quien tenga una buena relación, ¿sí? Esto es irlo indagando, ¿no? En la posibilidad de que lo vaya planteando. La parte cognoscitiva.
La manera de dormir, los sueños diurnos y nocturnos usuales, representaciones mentales acerca del pasado o el futuro, toda esta autoimagen, metas vitales y las razones para su validez, creencias religiosas, filosofía de la vida, presencia de cualquiera de los siguientes pensamientos, catastróficos, sobregeneralizados, delirios, alucinaciones, hablarse a sí mismo de manera irracional, racionalizaciones y de idealización paranoide, actitud general, positiva, negativa hacia la vida, expectativas sobre la terapia y atribución de cambio, recuerdos e ideas e imágenes incómodas recurrentes. Pues como sabrán, en un examen mental también se indaga qué se piensa al respecto, cómo se está manejando todo esto, entonces ir indagando en el discurso cómo lo está manifestando. Las expectativas o metas vitales perturbadas por el incidente de crisis, las reflexiones o pensamientos introspectivos usuales, el significado del incidente precipitante en la parcialidad y totalidad de la vida, presencia de los debería, tales como yo debería haber sido capaz de manejar esto, patrones ilógicos de pensamiento acerca de los resultados inevitables, los patrones usuales para hablarse a sí mismo, el estado del dormir, imágenes de una fatalidad inminente, fantasías destructivas. Acuérdense que por ahí también esta distorsión cognitiva es lo que se agota vaya, viene la distorsión cognitiva cuando se agotan los recursos y entonces se empieza a pensar que no pueden al respecto y hay que sacar esa información también, ¿no? De cómo, qué están pensando sobre esa crisis, qué los llevó a la mejor qué ideas tienen al respecto de lo que está sucediendo para saber cómo se desató todo esto, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Me parece que les digo hasta aquí una pregunta para que la puedan formular, pero les comento, estas son las áreas básicas que en el discurso, mientras tengamos a la persona, podemos ir sacando. Es bueno tenerlo el formato ya por escrito y nosotros vamos ahí desglosando, ¿no? Y a lo mejor ya una vez que terminemos la intervención, ya se pueden redactar con más calma. Si ven el formato, pues tampoco se trata de hacer un reporte muy amplio, psicológico, son 3, 4 renglones. Les voy a leer por un ejemplo que tengo yo aquí y luego si quieren ya hacen preguntas de una intervención, nada más para que vean un poquito de, yo lo guardé por aquí, la tengo ahí en mis archivos. Me parece que pues les puede ayudar mucho tener un ejemplo. Esta persona se hizo una intervención en físico, en Puerto Aventuras, y pues él había hablado al 911 aparentemente porque había, bueno, ahí los vecinos lo reportan. Que él reporta directamente al 911 que quería matarse. No me pasan más información, yo llego al lugar y bueno, veo a la persona evidentemente en una casa bastante carente de recursos, él con una discapacidad física, un accidente de trabajo y disvariando mucho en todo su discurso, porque cuando yo lo tuve enfrente, él jamás me manifestó que quería matarse, ni que estuviera deprimido, pero era muy evidente lo que estaba yo viendo, de que pues estaba en un estado, estaba solo, ni siquiera estaba acompañado de nadie, no se podía levantar, postrado en la cama. Entonces, bueno, en lo que fuimos charlando,
Sí se oía un discurso muy desvariante, no coincidía lo que estaba diciendo con cómo se estaba viendo. Empezó a hablar sobre el vecino, nada que ver de su llamada al 911. Y bueno, por ahí yo empecé a llenar en la parte conductual y puse, en todo momento habló de que el vecino se quería meter a su casa a robar y que ha intentado reportarlo, él al vecino. Esto es lo que él estaba mostrando. No se mostraba agresivo, solo la queja del vecino. Su parte afectiva, en apariencia y por lo que él refería, decía que bien. Él nunca dijo que se quería matar, él nunca dijo que habló al 911 diciendo eso. Y seguía hablando sobre la situación del vecino, quejándose. No estaba agresivo, pero era una queja reiterada hacia el vecino, ¿no? La parte somática, por su condición física, no podía caminar, le habían cortado una pierna por un accidente en el trabajo, se encontraba en cama y las condiciones de higiene bastante precarias. Llenar en la parte conductual. Llenar en la parte. El área interpersonal, el sujeto refiere buenas, por ahí le pregunté con quién vivía, dónde estaba la esposa, él decía que con la esposa, más no estaba la esposa en el domicilio, que tenía hijos pero no sabía de ellos, los hermanos tampoco, o sea, no había nadie más que la esposa y curiosamente no estaba en el domicilio, ¿no? Y decía que buenas. Yo en ese momento estaba acompañada de un comandante de policía y el policía es el que me empieza a contar que él asistió anteriormente a mi visita, al llamado, y él me comparte algo más de la esposa, ¿no? Que pues muy callada, que no confirmó nada de lo que se habían reportado en la llamada, ¿no? Y por último, en la parte cognitiva, pues su discurso era muy insistente del vecino, cambiaba la historia, muy radical, los datos, las referencias, y no era consistente ni congruente en ocasiones. Aquí inclusive sospechábamos pues ya de otro tipo de delirios y alucinación y se terminó canalizando con el psiquiatra, ¿no? Mencionó por ahí un medicamento psiquiátrico también, que me parece era algo más como para la depresión. Si se fijan todo esto que como vamos llenando aquí los datos, pues se saca de la intervención. Por ahí se van haciendo preguntas para indagar, pero no es específicamente como un cuestionario que tenga que seguirse así tal cual, sino que ustedes ya lo redactan habiendo indagado estas 5 áreas de la persona. Todo esto nos va a ayudar para saber un poco de su estado y la derivación que posteriormente se vaya a hacer con eso. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí me parece sencillo, pero bueno, quien no lo conozca, pues despejemos dudas. ¿Nadie? Hugo está haciendo una pregunta ahí. No. Es que no puedo regresar aquí Hola, ¿se escucha? al modo. A ver, Hugo permítame. pregunta cuál fue tu intervención. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, los escucho. ¿Sí? Ok. Tenemos un tiempo específico como de intervención, es decir, tienes 1 hora, tienes 2 horas, la intervención, supongo que todo lo que tú comentas tiene que ser como, pues como es en crisis, no podemos estar dando una terapia, ¿no? De 1 hora, sentarte, darle la tacita de té, pero no sé si, o sea, no es algo que estén considerando o sí,
yo soy nueva como en esto. No sé si tengan como... ¿El tiempo? Sí, un tiempo dentro del proceso, ¿no? Pues normalmente puede ser entre 1 hora, hora y media. Ok. Sí hay que ir como, bueno, una vez recabado todo esto, pues ya uno mismo va pensando hacia dónde va, a dónde lo vamos, con quién más lo vamos a contener, ¿no? Si vamos a recurrir al vecino, al hermano, si se va a canalizar a alguna otra institución, Claro. ¿sí? Yo Hay, quisiera comentar por ahí también Sí. algo. A ver, hay que tomar en cuenta que es a través del 911. El 911, como procedimiento, no puede tardar más de 3 minutos en una llamada. Ellos Ok. reciben, identifican, conectan. Es lo único que hacen ellos. Entonces, eso es lo que sucede con ellos, ¿sí? Claro, claro. Pero lo que nosotros hacemos, que es una intervención en crisis, no tiene un tiempo determinado. No tiene un tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces, sí, Viri dice, más o menos tardas 1 hora, hora y media, 2 horas. Exactamente, no lo sabemos. Quién va a marcar el ritmo y la duración de esa intervención es el discurso del sujeto realmente o el malestar del sujeto. Entonces, hasta que no se hayan cumplido ciertas cosas que yo les voy a platicar en un ratito, no la podemos dar por terminada. Pero eso ya se los platicaré en el primer auxilio psicológico. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, claro. La otra pregunta de cuál fue mi intervención, Hugo. En este ejemplo que yo les puse, fue una intervención a domicilio, porque en esa ocasión yo tuve la oportunidad de hacerlo y quise hacerlo. Entonces, bueno, me trasladé hasta allá y la persona inicialmente marcó al 911, reportaron que él dijo que quería matarse y la intervención pues fue plenamente indagar esto. Yo le pregunté, bueno, cómo se sentía, si necesitaba algo más y él aclaró que no, que nada más quería que el vecino pues no lo robara. O sea, él realmente estaba disvariando mucho, ¿no? Entonces, la intervención no fue tanta como psicológica, sacamos esta información y se logró derivar después a una atención psiquiátrica. Y bueno, evidentemente su situación no estaba muy a lo que se veía, algo que a lo mejor pues no hubiéramos visto por teléfono, ¿no? Sí se veía mal sus condiciones, a lo mejor no me hubiera quedado claro lo que me estaba diciendo por teléfono si no lo estuviera viendo, que él se veía muy mal. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo aún así se pudo sacar toda la información y se llenó en el discurso. Y sí, pues se llevó más tiempo, ahí fueron 2 horas o más, me parece, 2 horas y media. Y bueno, él se quedó tranquilo, él dijo, no, yo estoy bien, me siento bien. Y ya después se le canalizó a la atención psiquiátrica en el centro de salud.